¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 doctor, se lo escucha. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuándo terminan exámenes? Lunes. Ya. Nos Mañana reuniremos. examen y el lunes la presentación, doctor. Ya. Nos reuniremos el martes para ver la maqueta con los representantes, por favor. Doctor, creo que el martes, bueno, si no estoy mal equivocado, tenemos posición de traumatología, creo. Pero ¿a qué hora tienen eso? Eh, si no más recuerdo, es a partir de las 5 de la tarde o 4, creo, por ahí. Pero nos vemos en la mañana por un ratito. Ah, bueno, sí, eso también. Ya. Solamente los representantes son representantes de cada grupo. Van a ser 10 personas entonces. Uno por cada grupo para que veamos la maqueta, cómo están. Y de ahí ya fijamos día para hacer la práctica. ¿Ya? ¿Copiado? Sí, doctor, sí. Ya. Entonces queda agendado así. Yo les digo la hora para que nos reunamos, ¿ya? Y el lugar. Ok, doctor. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir entonces con el tema. Estamos en diafragma. Ya hemos visto las principales anormalidades del diafragma, como son las hernias y la eventuación diafragmática. ¿Ya? Eventación diafragmática. Ahora vamos a ver una otra anormalidad que aparece exclusivamente. Dijimos que habían tres perforaciones en el diafragma. Uno era donde pasaba la vena cava inferior. La otra era para la aorta abdominal. Y el otro orificio que tiene es el hiato donde pasa el esófago. Y las alteraciones que se presentan justamente es a este nivel. Y son conocidas como hernias de hiato, del hiato esofágico. Estas hernias son hernias adquiridas. Vale decir que por alguna anormalidad que hay a nivel del hiato, por la presión positiva del abdomen que ejerce sobre este hiato, las vísceras abdominales se pasan hacia el tórax justamente a través de este hiato. Existe una clasificación. Hay tres tipos de hernias hiatales. Unas es denominada así por deslizamiento. La segunda es denominada paraesofágica. Y la tercera que es una hernia mixta, que va entre, se puede ver deslizada y paraesofágica al mismo tiempo. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando. Aquí tenemos unos dibujitos. El del lado izquierdo, para que más o menos vayan fijando, es la hernia por deslizamiento. Fíjense, la característica es de que prácticamente hay una porción del esófago que une el esófago con el estómago, se llama esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior, cuando se encuentra deslizado de su lugar hacia arriba, jalando parte del estómago, se llama hernia por deslizamiento. Cuando este esfínter esofágico inferior mantiene su posición a nivel del hiato esofágico, pero a su ladito es una parte del estómago que protruye hacia la caja torácica, se denomina hernia parahiatal o paraesofágica. Y el tercer tipo es cuando están las dos. Está el esfínter esofágico arriba, pero además hay una protrusión del esófago hacia la caja torácica.
Vamos por pasos, entendiendo bien de qué se tratan estas hernias. Estas hernias por deslizamiento, la del primer grupo, generalmente no existe un saco peritoneal. ¿Ya? No existe un saco peritoneal. Normalmente es el esófago que forma parte del saco. ¿Por qué se da esta hernia? Hay una membrana que se llama membrana frenoesofágica. Esta membrana frenoesofágica es la que sujeta el esófago a el diafragma. Pero cuando esta membrana frenoesofágica se va deteriorando, entonces ya no tiene que fije el esófago al diafragma. Entonces, este esófago va a migrar hacia arriba. ¿Ya? Y al migrar hacia arriba, lleva consigo una pequeña porción del estómago. ¿Ya? Por eso se llama hernia por deslizamiento. Causa principal, deterioro de la membrana frenoesofágica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta hernia por deslizamiento? Afortunadamente digo, el 5% de los pacientes que tienen este tipo de hernias por deslizamiento, hernias hiatales por deslizamiento, presentan síntomas. ¿Cuál es el síntoma principal? Es la pirosis. ¿Qué es la pirosis? La pirosis es la sensación de quemazón retroesternal. ¿Ya? Lo que normalmente y vulgarmente se conoce como vinagrera. ¿Ya? Dolor retro produce pirosis, la quemazón retroesternal, hay dolor retroesternal, hay disfagia, molestia para poder deglutir, puede aparecer tos nocturna y media. Diana Claure, ¿está? ¿No hay Diana? Milena Colque. Presente, doctor. Buenas tardes. Milena, una consultita, a ver, para que puedas pensar. ¿Por qué puede haber tos nocturna en un paciente que tiene esta sintomatología, que es principalmente la pirosis, ¿no? El ardor, la quemazón retroesternal? ¿Por qué crees que había tos nocturna en estos pacientes? Si es una enfermedad del esófago y del estómago. ¿Sería porque estos síntomas se acentúan cuando el paciente se acuesta? Sí, pero por qué tos? Porque alguna vez van a tener en su caso pacientes que tienen tos. Ya le dan un antitusivo y la tos no cede. Fernando Cujuy, ¿está? Buenas noches, perdón, buena tarde, doctor. Sí, estoy. Buenas tardes, noche. Ya. ¿Por qué crees que hay tos nocturna? ¿Por qué crees que hay tos? A mí me sucede eso, doctor, y creo yo que es porque el contenido de jugo gástrico que hay en el estómago puede que quiera entrar a los pulmones y hace ese reflejo toselar. Exactamente. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, porque hay ese reflujo gastroesofágico, pasa el contenido ácido del estómago hacia la laringe, produce una irritación, ¿no? Entonces el paciente comienza con tos. Es por eso que una vez detectando estos casos, al paciente no hay que darle pues un antitusivo,
porque no le va a pasar nunca la tos. A estos pacientes, más bien lo que hay que darle es un antiácido para el estómago, omeprazol, algún tipo de jarabe, para poder combatir la acidez estomacal, y de esa forma van a poder parar la tos de estos pacientes, ¿ya? Pero vamos a ver, como vamos a ver más adelante en el tema de esófago, el reflujo gastroesofágico es una enfermedad aparte, ¿ya? Es todo una enfermedad aparte. Solo que aquí, en estos pacientes que tienen hernia de hiato, puede aparecer también el reflujo. Entonces, una de las causas de reflujo gastroesofágico es la hernia de hiato. Y es muy importante determinar qué tipo de hernia de hiato es. Si es hernia de hiato de tipo de deslizamiento, que es el que estamos viendo aquí. Fíjense que solamente del 100% de los pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen hernia de hiato por deslizamiento, solamente el 5% presenta síntomas. El resto no. ¿Ya? Afortunadamente es así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico radiológico? Una radiografía simple casi no nos va a servir mucho. Pero para poder hacer el diagnóstico y queremos descartar este paciente que tiene reflujo, que siente la vinagrera, ese quemazón retroesternal, es por algún tipo de hernia de hiato, tenemos que hacer, se llama así, una serie contrastada esófago gástrica. ¿Ya? Así se llama, serie contrastada esófago gástrica, en el cual el paciente deglute contraste, más específicamente el ovario, y sacan la radiografía y se puede ver. Endoscópicamente también es muy útil, se puede ver el cambio esofagogástrico que está por encima del hiato normal. La manometría puede demostrar un esófago, esfínter esofágico inferior que está incompetente. Y el tratamiento, si el paciente no tiene reflujo, no hay por qué hacer algún tipo de tratamiento. No hay que hacer ningún tipo de tratamiento. Pero si el paciente ya tiene reflujo, hay que pensar en poder hacer algún tipo de tratamiento, como vamos a ver más adelante. Entonces, diagnóstico, memoricen una serie esófago-gástrica con contraste, con rayos X. Más adelante vamos a ver cómo se ve. Ahora, el otro grupo de hernias hiatales es la hernia paraesofágica. ¿Cómo se define la hernia paraesofágica? Es el pasaje a través del hiato esofágico de una porción o todo el estómago. En el deslizamiento, como su nombre lo dice, prácticamente una pequeña parte del estómago se desliza a través del hiato esofágico. En cambio, aquí en la hernia paraesofágica, una porción del estómago en forma paralela al ladito, donde está el esófago, protruye el estómago y está por encima del esfínter gastroesofágico. Se ve así, miren, está el esófago en su posición normal y es aquí al ladito que una parte del estómago, de tanta presión con los años positivos del abdomen, este estómago, por ese pequeño orificio, protruye hacia la caja torácica. ¿Ya? Entonces, miren, por esta simple diapositiva, podemos ver que es un poco más compleja y que va a dar mayor síntomas la hernia paraesofágica en relación a la hernia por
deslizamiento. Aquí prácticamente es una hernia que obstruye gran parte del estómago hacia la caja torácica. ¿Por qué se da esto? Aquí hay una debilidad en el mismo hiato. ¿Ya? Está más ancho el hiato esofágico. Para que pueda protruir una porción del estómago hacia la caja torácica, el mismo hiato está más ancho. En cambio, la de deslizamiento solamente era la membrana frenodiafragmática, la que estaba, esófago diafragmática, la que estaba debilitada. En cambio aquí, el hiato está más ancho y permite de que el estómago pase hacia la caja torácica, pero esta vez sí, cubierta por un saco peritoneal. Tiene un saco. Esta diapositiva solamente es para mostrarles. Aquí está el hiato esofágico. Y estas son unas estructuras muy importantes que da firmeza al hiato esofágico. Son los pilares diafragmáticos, tanto derecho como izquierdo. Estos son los que permiten tener un hiato esofágico dentro de lo normal. Cuando este hiato esofágico es un poco más ancho, por algún lugarcito el estómago busca cómo desplazarse dentro de la caja torácica que tiene presiones negativas. ¿Cuál es la clínica? La clínica principal es la disfagia. El paciente tiene molestias al momento de comer, de tragar la comida, y se llena muy rápido. Tiene plenitud postprandial. ¿Ya? Y como ven, por este pequeño orificio que hay del hiato, a nivel del diafragma, puede protruir gran cantidad, gran porción del estómago, lo que puede producir que esto se estrangule, que la circulación sanguínea a este nivel se vea privada y pueda necrosarse esta porción del estómago. ¿Ya? Entonces es mucho más compleja la hernia paraesofágica que la por deslizamiento. Y a veces tenemos que entrar en forma de urgencia. ¿Por qué? Porque puede necrosarse y perforarse el estómago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico aparte de la clínica? Nos ayuda mucho igual la radiografía. Una radiografía simple muy poco nos va a ayudar, solamente cuando hay algunos niveles hidroaéreos en caja torácica, en el área cardíaca, pero igual, la serie esófago-gástrica con contraste, de mucha importancia para poder diagnosticar este tipo de hernia de hiato. Entonces, esta es la serie esófago-gástrica con contraste. Miren, aquí vemos la porción del esófago y cómo el contraste llena todo el estómago, y vemos esta porción de aquí negrita que se ve, este es diafragma, y vemos como una porción del estómago se ha introducido a caja torácica. ¿Ya? De aquí para abajo es porción abdominal. Hasta aquí es el diafragma. El diafragma derecho, un poco siempre es más elevado que el lado izquierdo por el órgano del hígado. Vemos que el esófago está en posición normal, característica principal de la hernia paraesofágica, y protrusión hacia caja torácica de una parte del estómago. Entonces, el gol estándar para identificar hernia paraesofágica es una serie esofagogástrica con contraste. La endoscopia también nos ayuda mucho en poder hacer el diagnóstico, pero la ventaja de la serie esofagogástrica es que nos permite ver la cantidad de estómago que está introducido en caja torácica. En cambio, la endoscopía solamente nos va a mostrar que hay un defecto a nivel del hiato que está protruyendo el estómago hacia cavidad. Esto negro de aquí que ven es esófago. ¿Ya? Esta es la porción del endoscopio que se ha introducido
hacia el estómago y está mirando hacia arriba, ¿ya? Como en U, está mirando hacia arriba. Entonces, aquí es esófago y aquí es el orificio por donde está protuyendo la cavidad torácica, el estómago. ¿Nos ayuda en el diagnóstico? Claro que sí. Con esto no hay duda que este paciente tiene una hernia paraesofágica. ¿Cuál es el tratamiento en la hernia paraesofágica? Una vez diagnosticada una hernia paraesofágica, el tratamiento es quirúrgico. No como en la anterior. En la hernia por deslizamiento, solamente un 5% de los pacientes presentan síntomas y obviamente de ese 5% va a necesitar procedimiento quirúrgico. En cambio aquí, una vez diagnosticada, el 100% de los pacientes necesitan cirugía. ¿Por qué? Porque esos 100%, el 25% de los casos puede complicarse, puede producirse una isquemia del órgano del estómago y perforarse, ¿ya? Entonces, habiendo aclarado las dos principales diferencias entre la hernia yatal por deslizamiento y paraesofágica, vemos de que la más grave es la hernia paraesofágica, hay que tener mucho más cuidado y cuando es paraesofágica tenemos que presentarle al paciente la necesidad de cirugía. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de estos dos tipos de hernias? La hernia mixta son las dos y el tratamiento sí o sí es quirúrgico. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, de este tipo de hernias? De hiato. Esta sería la pregunta, doctor, si era quirúrgico. Ajá. ¿Ya? La paraesofágica, 100% quirúrgico. La por deslizamiento, solamente el 5% necesita cirugía. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Porque a veces dicen, tiene hernia y hiato, sí, tienes que hacerte operar. Es muy importante saber qué tipo de hernia es. ¿Es por deslizamiento o es paraesofágica? Si es paraesofágica, sí o sí cirugía. Y si es por deslizamiento, puede, solamente un 5% va a llegar a cirugía. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Gracias, doctor. Vamos a pasar al último tema que vamos a llevar para el cuarto parcial, que es esófago. Probablemente eso también lo lleven en cirugía de abdomen, ¿ya? Pero vamos a complementar, ¿ya? Lo que pasa es que el esófago es un órgano que es parte del tubo digestivo, el esófago, que tiene tres porciones, de una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. ¿Ya? Y fisiológicamente, su función principal es servir como parte del tránsito del bolo alimenticio hacia el estómago, sobre todo con contracciones peristálticas. ¿Ya? Entonces, nosotros también vamos a verlo en tórax porque tiene una porción torácica. ¿Ya? Pese a que no vamos a llevar tanto a detalle lo que es la porción bucal, la porción del cuello, algunas características solamente principales de estas enfermedades que aparecen en el esófago, la parte del esófago torácico. Antes de poder ver qué enfermedades hay en el esófago, es importante ver algunos tipos de métodos diagnósticos que son especiales, ¿ya? Para poder pedirlos
y sobre todo saber cuándo pedirlos y cómo pedir. Uno de esos estudios de diagnóstico es la manometría esofágica. ¿Qué hace la manometría esofágica? Esta manometría mide la presión endoluminal del esófago, sobre todo mide la contracción peristáltica del esófago. ¿Ya? Y es muy importante ver qué presión maneja para algunos alimentos sólidos o líquidos. Con el avanzar de la tecnología, se ha ido haciendo mucho más aceptable poder realizar este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque ya se hacen estudios de monitoreo en forma ambulatoria y de 24 horas. ¿Ya? Prácticamente el paciente puede estar con este aparato 24 horas y en forma ambulatoria. Antes tenían que internar al paciente, tenerlo sedado, justamente para poder realizar este tipo de estudios de manometría esofágica. ¿En qué consiste? Consiste en introducir una sondita bien delgada a través de la nariz hasta el esófago. Justamente tiene que estar 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior, la parte casi introduciendo de la unión esófago-gástrica 5 centímetros por encima. Esta sonda tiene en su porción interna sensores que miden las variaciones de presión dentro del esófago. ¿Ya? Vale decir que el paciente durante 24 horas y en forma ambulatoria tiene que estar con esta sondita en la nariz que va hacia el esófago. Es un poco molestoso, sí, pero como ahora son tan delgaditas y de un material mucho más blando, es mucho más tolerable. Y uno de los extremos de la sonda termina en un pequeño receptor que es la memoria. Aquí se va registrando toda la información que está pasando dentro del esófago, toda la presión, cuando el paciente come alimentos sólidos, cuando ingiere líquidos, cuando está totalmente en ayunas, toda la información queda grabada en una memoria externa. ¿Para qué? Para que después de pasadas las 24 horas que hemos hecho la monitorización, esta memoria la podemos conectar a nuestra computadora y poder ver las variaciones y las presiones que ha manejado el esófago durante este periodo. Se ven así, ¿ya? Son mediciones en agujas, ¿ya? Cuando aumenta la presión, cuando disminuye. También ahora ya se ha hecho mucho más sensible la manometría, que se asocia a otro estudio, que es la pH-metría dentro del esófago. Un segundito, por favor. Ya. Más adelante vamos a ver con exactitud para qué sirve la pH-metría. Ahorita nos quedamos solamente con la manometría, manejo, control de presiones intraesofágicas. Entonces, ¿este estudio para qué sirve la manometría? Nos sirve para poder ver la presión que hay en el esfínter esofágico inferior. ¿Qué datos nos va a aportar? Nos va a decir si el esfínter esofágico inferior existe. Nos va a decir su ubicación y extensión en forma estimativa, quiere decir en forma aproximada. Nos va a decir cuánto es la presión de este esfínter esofágico inferior en reposo, la cual tiene que ser
de 14 milímetros de mercurio. ¿Ya? No puede ser menos. Ni tampoco más. Tiene que estar en 14 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que pacientes que sufren mucho de reflujo gastroesofágico, la presión de reposo puede estar disminuida, o a lo mejor está normal su presión del esfínter esofágico inferior, que está funcionando normal, pero la causa de su reflujo puede ser una hernia de hiato. Entonces, ahí la importancia de este tipo de estudio. Vamos a ver si este esfínter esofágico inferior se relaja o todo el tiempo anda contraído, y qué respuesta tiene a la compresión extraluminal por algunos órganos externos. ¿Ya? También nos sirve para poder ver el cuerpo del esófago. ¿Ya? Nos va a decir cuál es la presión basal que hay dentro del esófago con este estudio, la cual tiene que ser inferior a la presión intragástrica. Nos va a decir si hay ondas peristálticas en la mitad superior e inferior de estas, cuál es su intensidad, su duración, su velocidad. Nos va a decir su naturaleza, si son peristálticas, espontáneas o repetitivas. Como vamos a ver más adelante, hay enfermedades que se producen porque hay una mala contracción de las ondas peristálticas del esófago. Entonces, este estudio es muy, muy importante para poder diagnosticar ese tipo de enfermedades. ¿Ya? Por eso estamos dándole la importancia necesaria que merece la manometría esofágica. También nos sirve para poder ver cómo se encuentra el esfínter esofágico superior. Nos va a decir si existe, nos va a decir su ubicación y extensión estimativa, aproximada, cuál es su presión de reposo, que lo normal es 35 milímetros de mercurio, y cuál es su capacidad de relajación. Es mucho más alta, no se olviden. ¿Por qué? Porque la parte superior del esófago, a ver, esto le voy a preguntar. ¿Dónde está? Gerardo Rea, ¿está presente? Sí, doctor. A ver, Gerardo, dime, ¿cómo son las fibras musculares del esófago? ¿Te recuerdas cómo están distribuidas? ¿Qué tipo de músculo tiene? La verdad no estoy recordando. A ver, Edward Zavala, ¿está presente? Nada. Emerson Santos. Voy a tomar nota porque estos se conectan y no. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. A ver, dime, ¿cómo es la distribución de los músculos del esófago? ¿Te recuerdas? Doctor, no me acuerdo bien. Ya. Bueno. Entonces, el esófago en su porción superior tiene músculo estriado. ¿Ya? Como todo músculo estriado, nosotros tenemos cierto control, o tenemos control de ello. ¿Ya? En su porción inferior es músculo liso, y en su parte media se van entrecruzando. ¿Ya? Hay ciertos animales que tienen control total de su esófago, que son los rumiantes, que tienen la capacidad de, una vez haber tragado, poder regurgitar su alimento para seguir masticando. Es por eso que nosotros, para poder tragar el bolo alimenticio, hasta cierta parte tenemos todavía control para impedir que se pase el bolo alimenticio. Es por eso que su presión de reposo del esfínter esofágico superior es superior al del esfínter esofágico
inferior. Dijimos que del esfínter esofágico inferior son 14 milímetros. O sea, estamos hablando en reposo, sin que trabaje, sin nada. Todo el tiempo hay una contracción, está cerrado. No hay comunicación entre el estómago y el esófago. No está abierto, siempre está cerrado. ¿Por qué? Porque el estómago tiene un pH ácido. Y si ese pH ácido, contenido ácido, pasa hacia el esófago, produce lesiones, alteraciones. Pero justamente es porque el esfínter esofágico inferior no lo permite. ¿Ya? En cambio, el esfínter esofágico superior sí tiene una mayor presión de 35 milímetros de mercurio en reposo, pero ¿es por qué? Porque la parte superior del esófago tiene músculo estriado. ¿Ya? También nos sirve para poder ver la capacidad de relajación de este. Hay otro estudio que se llama así, se llama pH-metría intraesofágica. La manometría era para medir las presiones dentro del esófago. En cambio, la pH-metría, sirve para ver el pH dentro del esófago. El esófago con el estómago no tienen que tener el mismo pH. El pH del esófago tiene que ser el que maneja. ¿Ya? Igual, ¿cómo se realiza? Igual que para medir la pH-metría. Se introduce la sondita con los electrodos, igual tiene que estar 5 centímetros por encima de la unión esofagogástrica. Y el pH del esófago a ese nivel inferior tiene que ser lo más bajo que puede llegar, es de 4. ¿Ya? No puede bajar, lo normal. Por debajo de 4 ya aparecen alteraciones, daño a nivel de la mucosa. Tienen que ser siempre mínimo 4. O puede ser más. No pasa nada. Pero mínimo 4. Si en algún momento, normalmente viene, se introduce la sonda de la unión, tiene que estar, no se olviden, 5 centímetros por encima de la unión esofagogástrica y va midiendo el pH que hay dentro del esófago. Es muy útil para aquellos pacientes que sufren reflujo y se está estudiando la causa de su reflujo. ¿Por qué el contenido estomacal está yendo hacia el esófago? Puede ser una alteración Bien, seguimos entonces. Estamos en la pH-metría, ¿ya? Entonces medimos el pH. Miren, así es como se ve uno con su sondita dentro del esófago, que es una sondita nasoesofágica. ¿Ya? Son delgaditas, son más tolerables. Obviamente no se ve muy estético, pero sí es muy importante para poder hacer el estudio de por qué hay alteraciones a nivel del esófago. Antes se hacía por periodos cortos, ahora son pH-metría de 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser 24 horas? Porque es importante saber cuando uno se despierta cuánto es el pH, muy importante después de las comidas, muy importante si la persona hace siesta, si la persona hace ejercicio, saber el pH al momento de echarse a dormir, cuando está durmiendo. Entonces,
es muy importante hacer una pHmetría de 24 horas. ¿Ya? Dijimos que el pH lo máximo que puede bajar es hasta 4. ¿Ya? Pero también puede ser considerado, entre comillas, normal, si ese baja por debajo de 4 por minutos, por momentos. ¿Ya? Porque es normal que haya cierto reflujo del estómago hacia el esófago. Pero estamos hablando de poco tiempo. ¿Ya? Pero para evitar confundirnos, ya siempre el pH tiene que llegar a 4. Y si baja de 4, solamente tiene que ser por ciertos periodos y no por tiempo prolongado. Y hay que ver si el paciente, su pH baja de 4 cuando está en decúbito dorsal. ¿Qué tiempo estando echado el pH desciende de 4? ¿Ya? Eso también es muy importante porque a veces estos pacientes que tienen reflujo duermen con 2 cabeceras, le ponen ladrillos, le ponen en sus camas justamente para que de cierta forma no tengan mucho reflujo. ¿Ya? Entonces, este estudio es muy importante. Solamente decirle que con este estudio es un estudio sumamente especializado. Lamentablemente, por ahora, no lo tenemos en nuestra ciudad. Tenemos que mandarlo a hacer a otro lado si queremos hacer el estudio. Es un estudio que queda, digamos, nosotros lo reservamos como último recurso cuando no, por medio de otros métodos, no podemos realizar el diagnóstico con nuestros pacientes. ¿Ya? Normalmente estos estudios lo hacen ya en centros hospitalarios de 4º nivel, ¿ya? Que son de subespecialidad. ¿Ya? Bien. Viendo algunos estudios importantes, teniéndolo claro, cómo se realizan, para qué sirven y qué valores normales se debe manejar, vamos a ver algunas enfermedades del esófago. Vamos a empezar a hablar de los trastornos motores. ¿Ya? Trastornos motores, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere? Se refiere a aquellos de la motilidad, de la peristalsis que hay a nivel del esófago. Vamos a comenzar hablando de la acalasia. Enfermedad muy común en nuestro país, sobre todo en el occidente. ¿Ya? Puede haber acá también, no es tan común, pero sí es más común en el occidente. ¿Ya? Acalasia viene del griego que significa falta de relajación. ¿Ya? ¿Dónde no se relaja? ¿Quién no se relaja? El esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Pero no solamente es que el esfínter esofágico inferior no se relaja, también tiene que haber una falla en la peristalsis del cuerpo esofágico. ¿Ya? No se vayan a olvidar, acalasia, el esfínter esofágico inferior no se relaja, pero además tiene que tener una falla en el peristaltismo del cuerpo esofágico. Porque hay otras enfermedades de que el esfínter esofágico también no se relaja, pero la peristalsis está normal. En cambio aquí son los dos. Está alterado, el esfínter esofágico inferior no se relaja y la peristalsis está también alterada en el cuerpo esofágico. Viendo una representación de un dibujo, vemos que el esfínter esofágico inferior todo el tiempo está contraído. ¿Ya? Prácticamente el pasaje del esófago al estómago es un hilo. ¿Ya? Prácticamente nada. Puede aparecer a cualquier edad. Obviamente es más frecuente en
en la tercera y cuarta década. No hay mucha diferencia entre el varón y la mujer. Están en todo el mundo, pero es endémico en Brasil y en el oriente, en el occidente de nuestro país. ¿Por qué? Porque el 90% de la calasia va asociada a una enfermedad que es la enfermedad de Chagas. Afortunadamente nosotros no tenemos acá el vector, como es el Treatoma infestans, que es la bichuca. El Treatoma infestans no se llega a reproducir en nuestro medio, más es en el occidente, afortunadamente. Es por eso que casi no se ve acalasia acá, pero a veces hay, ¿ya? En cambio, en Argentina, solamente es el 10% de sus enfermos son Chagas. Pero no se olviden, una de las causas es la enfermedad de Chagas, no el 100%. Puede aparecer también por otras causas, pero el 90% sí va relacionado con la enfermedad de Chagas. El agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, que justamente produce la enfermedad de Chagas. ¿Ya? Y si no es por Trypanosoma cruzi, o sea, que si no es por Chagas, la etiología es desconocida. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estas personas enferman de Chagas? Por esta enfermedad es el Trypanosoma de cruzi. Hay una destrucción neuronal. ¿A qué nivel? A nivel del plexo intramural de Auerbach. ¿Ya? Yendo un poquito de anatomía, recordando, no se olviden que hay el plexo de Meissner y de Auerbach. El de Meissner es un poco más extrínseco y el de Auerbach es el intramural, que está dentro de la pared del esófago. Como este plexo neuronal intramural está destruido justamente por la enfermedad de Chagas, en caso que sea Chagas, la contracción a nivel del cuerpo esofágico está alterado y produce también una contracción constante de lo que es el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero siempre la clínica. ¿Qué clínica presentan estos pacientes? La principal es la disfagia. No se olviden, disfagia es dolor molestia al comer. Al deglutir la comida, siente molestia, dolor. El 100% de los pacientes se quejan de dolor gastrointestinal cuando tragan la comida. El 60% tiene regurgitación, ¿vale? Es decir, comen un pedazo de pollo y cuando acuerdan están saliéndose el pollo otra vez por la boca. Y el 50% de los pacientes tienen pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la alimentación pues no pasa al estómago, porque el esfínter esofágico inferior está contraído. Otro de los síntomas son dolor intestinal, crisis asfícticas, pirosis y tos, justamente por lo como ya habíamos mencionado. La disfagia es tanto para sólidos como líquidos y sobre todo se siente el dolor al comer al principio de la ingesta de los alimentos. ¿Ya? Al principio puede ser que la disfagia no la perciba el enfermo, pero sí con el tiempo la disfagia se va acentuando cada vez más. Hay plenitud, dolor para poder comer. El dolor hay un dolor retroesternal, ¿ya? Que tiene que ser de carácter paroxístico, quiere decir de un rato a otro, dura muy pocos minutos, segundos, y se irradia hacia ambos hemitórax, el dorso y el cuello. ¿Ya? Presenta así dolores fuertes, de la nada, cuando acuerdan es un dolor insoportable, pero dura pocos segundos a minutos y se irradia. Puede haber crisis asfícticas porque está durmiendo y cuando de acuerdo despierta el paciente que
no puede respirar, pero ¿por qué? Porque la comida que está reteniéndose en el esófago pasa hacia la laringe, produciéndole obviamente tos y dificultad para respirar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una vez teniendo ya la clínica, la sugerencia del paciente que refiere disfagia, dolor retrointernal, pérdida de peso, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Este paciente tiene dolor a una enfermedad esofágica, entonces yo quiero ver qué está pasando en el esófago. Una de ellas, una opción, es la radiografía. ¿Cuál pedimos? Tenemos que pedir no una radiografía convencional, sino un tránsito esofágico con vario. ¿Ya? Este tránsito esofágico con vario nos va a dar ciertas evidencias típicas de la calaza, que son 3. 1, ausencia de cámara aérea gástrica, afinamiento uniforme del esófago distal, lo cual crea así una imagen en cola de ratón, tal cual, característico. Y no se olviden, no solamente la calasia es el esfínter esofágico inferior contraído, sino también tiene que haber alteraciones del peristalsis, de la peristalsis del esófago. Entonces aparecen ondas terciarias a nivel del cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el bolo alimenticio, lo que tragamos, no puede pasar al estómago. ¿Por qué? Porque este esfínter esofágico inferior se encuentra totalmente contraído. Esta es la radiografía, la serie esofágica, con contraste. Miren, aquí podemos ver, parecería que es estómago, pero no lo es. Esto es esófago. Vemos un esófago totalmente dilatado, ¿ya? Y vemos el esfínter esofágico inferior característico, que es en cola de ratón. La imagen que se ve acá como miga de pan es por los alimentos que están retenidos en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, este alimento se puede hasta podrir dentro del esófago y el paciente tiene halitosis en el aliento. Manometría, ¿ya? Va a mostrarnos, si hacemos una manometría en estos pacientes, nos va a decir que no hay relajación del esfínter esofágico inferior y que hay una presión superior a nivel del cuerpo esofágico. Hay ondas peristálticas terciarias o simultáneas, ¿ya? Que todo el tiempo está queriendo el esófago poder vencer una obstrucción, que es el esfínter esofágico inferior, pero que no son ya totalmente importantes para poder vencer. La endoscopía solamente nos va a servir para poder descartar otras patologías, nos confirma porque vamos a ver de que hay alimentos retenidos en el esófago y no vamos a poder introducir el endoscopio hasta el estómago. ¿Ya? Vamos a poder ver un esfínter esofágico inferior totalmente contraído. Pero, sobre todo, la endoscopía nos sirve para poder descartar de que el esfínter esofágico, a nivel del esfínter esofágico inferior, no haya un proceso inflamatorio o neoplasia. ¿Ya? Esa es la ventaja del endoscopio. Entonces, aquí está viendo un esfínter esofágico inferior totalmente contraído. ¿Ya? Si queremos atravesar por aquí, no se va a poder, porque está totalmente contraído. Hay dos formas clínicas de la calaza. La hipotónica, que es de la enfermedad de Chagas, y la hipertónica, que son los pacientes no Chagas. ¿Cuál es el tratamiento? A un principio podemos utilizar algún tipo de tratamiento medicamentoso.
¿ya? Que son los bloqueadores de calcio. Los únicos que han demostrado que sirven para poder tratar la acalasia. ¿Por qué? Porque si bloqueamos el calcio, ese esfínter esofágico inferior en cierta forma va a permitir cierta relajación para que el alimento pase. Podemos intentar hacer un tratamiento endoscópico. ¿Qué hacemos con el endoscopio? Llegamos hasta el esfínter esofágico inferior, vemos que en el esófago hay restos alimenticios. Normalmente en el esófago no tiene que ver alimento, ¿ya? El esófago tiene que mantenerse siempre limpio, solamente comunica la boca con el estómago, no tienen que quedar restos alimentarios, y si hay restos alimentarios, nos orienta siempre algún proceso a nivel, algún daño a nivel del esfínter esofágico inferior que no se está relajando completamente. En el caso de diagnosticar una enfermedad de Chagas con acalasia, podemos utilizar la endoscopía ¿para qué? Para poder hacer dilataciones del esfínter esofágico. Introducimos el endoscopio, llegando a ver, visualizar el esfínter esofágico inferior, introducimos una sonda que tiene un balón en la punta. Introducimos la sonda y empezamos a insuflar, a inflar el balón. ¿Para qué? Para que de esta forma destruir algunas fibras musculares y poder permitir la apertura del esfínter esofágico inferior para que el alimento pase del esófago al estómago. A veces no se puede, o a veces se puede complicar porque al dilatar podemos romper y podemos producir una perforación de esófago. Entonces, esto tiene que ser en forma muy gradual. No es el tratamiento definitivo de la enfermedad, pero sí ayuda por lo menos a encontrar alivio para el paciente para que pueda pasar la comida del esófago hacia el estómago. También se ha intentado utilizar lo que es la toxina botulínica, lo que ahora se está utilizando para otra cosa, ¿no? Que es el Botox. Se ponen en la cara para que relajen los músculos de la cara y se borren las arrugas, ¿ya? Lo mismo para utilizarlo en el esfínter esofágico inferior, poder inyectar para que las fibras musculares del esfínter esofágico inferior se puedan relajar. La desventaja de la toxina botulínica es que solamente tiene una vida media de 3 meses. Y nuevamente el músculo recupera la capacidad contractil. Pero también nos puede ayudar a poder relajar el esfínter esofágico. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de la acalasia? El tratamiento definitivo es la esófago cardiomiotomía de género. ¿En qué consiste esto? Consiste en hacer un corte. ¿Ya? ¿En qué consiste la operación de género? Esófago cardiomiotomía de género. Como su nombre dice, hacemos un corte del esófago hasta el cardias del estómago. Este corte tiene que hacerse de profundidad hasta las fibras musculares. Ya tenemos que hacer el corte. Y el corte es, en este sentido, longitudinal. ¿Ya? De arriba hacia abajo, siguiendo el trayecto del esófago. Porque no se olviden, la principal causa de la enfermedad de acalasia que se produzca es porque el esfínter esofágico inferior no se relaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese esfínter esofágico inferior? Tenemos que cortar. Para hacer esta cirugía, cortamos las fibras musculares, entonces el esfínter esofágico inferior quedaría sin funcionar.
¿Qué pasa? Como lo cortamos el esfínter esofágico inferior, tenemos que tapar la debilidad con una parte del estómago. ¿Ya? Miren, los puntos de fijación son pilar izquierdo con estómago y pilar derecho con estómago. ¿Ya? Entonces, eso va a permitir de que no haya perforaciones, el estómago selle esta parte como un parche para evitar que se perfore el esófago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queda prácticamente solamente la mucosa. Y no podemos unir ambos extremos, porque si unimos estos dos extremos, vamos a tener que reactivar el esfínter esofágico inferior. Tenemos que dejarlo abierto y ponerle un parche del estómago a este nivel. ¿Preguntas de la calasia? Jóvenes, ¿qué preguntas, qué dudas les ha quedado? ¿Ninguna? Muy bien. No se olviden. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Dime. Una pregunta, ¿qué pasaría si el esfínter por sí solo se reventaría, digamos, ¿cómo se llama? Perfora. Se perfora por sí solo. Sí, normalmente en la enfermedad de la calasia, no se va a perforar. Pero si este esfínter esofágico lo que tiene es un proceso neoplásico, sí puede llegar a perforarse. ¿Ya? Entonces, si se perfora, todo el contenido intraluminal va a salir afuera y va a producir una enfermedad severa de infección a ese nivel. ¿Ya? No puede haber perforación a nivel del esófago, porque si se sale el contenido intraluminal, produce un proceso infeccioso severo. ¿Ya? Muy bien. En todos los hospitales tenemos equipos de rayos X. ¿Ya? Entonces, para la calasia, no se olviden, serie esofágica con contraste. ¿Ya? Y nos da esta imagen para la calasia. Un esófago dilatado que termina en cola de ratón. Con ese tienen el diagnóstico hecho. Si pueden hacer una endoscopía, sería excelente. Ya tienen hecho el diagnóstico. 100% de los pacientes con disfagia, su síntoma principal es ese, en la calasia. Disfagia, dolor para tragar. Muy bien, para seguir, vamos a llevar una enfermedad más del esófago por hoy. Es el espasmo difuso del esófago. ¿Ya? Normalmente la peristalsis del esófago tiene que ser bien coordinada. ¿Ya? No tiene que ser ni muy suave ni muy fuerte. Porque cuando aparecen contracciones muy débiles, la comida no pasa hacia el estómago, o si es muy fuerte, aparece dolor, porque se puede sentir algo detrás del esternón, alguna molestia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo se define el espasmo difuso del esófago? Muchos de los enfermos consultan por dolor retroesternal, puede estar asociado con la comida, con tragar la comida, que aparece la disfagia, es dolor retroesternal cuando uno traga el alimento. Hacemos una manometría esofágica. El esfínter esofágico inferior está totalmente normal. ¿Ya?
contrario a la calasia. La calasia, el esfínter esofágico inferior estaba totalmente contraído. Pero miren la importancia de la manometría. Nos va a mostrar presencia de ondas simultáneas muy amplias, sobre todo en el tercio inferior del esófago. ¿Ya? Ese es el espasmo difuso de esófago. Esfínter esofágico inferior normal, pero tercio inferior del esófago con ondas muy amplias. Esa es su definición. Aquí estamos viendo toda la porción del esófago. En el tercio inferior del esófago empiezan estas contracciones muy fuertes. Como son contracciones fuertes, el paciente lo siente. ¿Y cómo se estimula? Se estimula cuando uno traga alimento, entonces se desencadena estas contracciones, estas ondas peristálticas, y se siente dolor. Pero el alimento no queda retenido en el esófago, contrario a la calasia. El alimento pasa hacia el estómago, solamente que se siente el dolor de estas ondas peristálticas muy amplias. ¿Ya? ¿Cuándo aparece esto? ¿Por qué se aparecen estos espasmos difusos del esófago? Normalmente aparecen en pacientes que tienen alteraciones psíquicas, ¿ya? Pacientes inestables, psicológicamente inestables, o cuando están sometidos a periodos de estrés emocional muy fuerte. Puede asociarse a reflujo gastroesofágico, puede tener el paciente hernia hiatal o no, ¿ya? Y con el tiempo a veces puede llegar a asociarse a calasia, ¿ya? Pero lo característico de estos pacientes son pacientes que tienen daño psicológico inestable o pacientes que tienen un periodo de estrés emocional muy fuerte, en la cual el esfínter esofágico inferior está normal, pero sí hay ondas peristálticas amplias en el tercio inferior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente es muy importante la manometría esofágica. Radiológicamente también se puede utilizar, pero de preferencia es la manometría esofágica. Muy importante, determinante en esta enfermedad. Aquí estamos viendo la serie esófago-esofágico. ¿Ya? Pedimos al paciente que trague varios, lo cual va a desencadenar las ondas peristálticas del esófago, y se lo ve así. Miren, son ondas peristálticas amplias, totalmente amplias, muy fuertes, que es lo que realmente causa molestia en el paciente. ¿Ya? Igual acá vemos ondas peristálticas amplias, notorias. Normalmente el esófago no se contrae así, se contrae como que está aquí arriba, casi imperceptible, ya suave, son movimientos suaves, coordinados, que va empujando el bolo alimenticio. No así, de esta forma, tan brusca, tan coordinada. Pero la serie esofágico, con contraste, me ayuda mucho en el diagnóstico. Y obviamente la manometría esofágica, que nos va a determinar muy bien la amplitud de estas cosas. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, aquí el tratamiento no es tanto quirúrgico, ¿ya? Se da un poco más de chance con los medicamentos. Igual que en la calasia podemos utilizar bloqueadores de calcio, podemos utilizar algunos nitritos, sedantes y psicoterapia. No nos olvidemos que estos pacientes tienen trastornos psicológicos, mentales y de estrés. Si quitamos eso, podemos también evitar
el espasmo esofágico. ¿Ya? Ayuda mucho. Pero ya, la cirugía solamente la reservamos cuando fracasa todo tipo de tratamiento farmacológico. Ya el paciente realmente no puede ya, pesa tratamiento, no se puede controlar su enfermedad y dejamos la cirugía para otro. En cambio, con la calasia, prácticamente el tratamiento es con algún tratamiento invasivo, podemos iniciábamos con algún procedimiento de dilatación endoscópica o con la cirugía de gel. En cambio aquí, como último recurso, tenemos la operación de EFIA. ¿En qué consiste la operación de EFIA? Igual que la operación de Heller, es una esófago-miotomía, en la cual, sobre todo del tercio inferior del esófago, tenemos que llegar a cortar la parte muscular del tercio inferior del esófago. ¿Ya? Igual tenemos que poner algún parche a ese nivel porque solamente queda mucosa expuesta, y con esta operación de Fier, que es una miotomía del esófago inferior, vamos a buscar de que esta peristalsis se halle totalmente abolida. ¿Ya? ¿Tienen preguntas del espasmo esofágico difuso del jóvenes? Muy bien, vamos a quedar entonces aquí. Quedamos, por favor, para los encargados de grupo, vamos a coordinar para el día martes la hora y el lugar, yo les voy a avisar. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o quedamos así. Doctor, Sí, disculpe, ¿será que podría pasar la diapositiva al grupo, por favor? claro, De estos temas, claro, se lo- por favor. se lo Gracias. paso. Ya. Listo, muy bien, jóvenes, quedamos ahí entonces. ¿Ya? Listo, doctor. Gracias. Buenas noches. Listo, nos vemos, chao, chao. Hasta luego, Aún más. doctor.